Hola, soy el autor de Solar. Después de mucho tiempo publicando en mi canal, en esa época era estudiante y ahora por fin soy médico, regresando para hacer algo que me gusta mucho, que es enseñar. En esta oportunidad sobre un tema muy importante que siempre creemos que conocemos, que dominamos, que somos maestros, pero llega el examen o llega el paciente y nos damos cuenta que no era tanto así. Es la hipertensión arterial y me voy a basar en una guía del 2020 internacional, la última que ha salido a nivel mundial sobre hipertensión arterial. Vamos a comenzar hablando de algunos datos generales. Primero la prevalencia, que más o menos un tercio del mundo en el 2010 era hipertenso, actualmente debe ser mucho más. En países de bajos recursos la prevalencia viene en aumento. Hay una mortalidad muy grande, más de 10 millones de personas mueren cada año por la hipertensión. Y es muy importante porque los pacientes tienen poco conocimiento sobre la enfermedad y esto lleva a un mal control. Y por eso tenemos que conocerla a fondo para poder explicarles adecuadamente y así disminuir la cantidad de mortalidad que hay a nivel mundial debido a esta enfermedad. Comenzamos definiendo un poquito que la presión arterial como causa, en la mayoría de los casos es desconocida, se llama hipertensión primaria o esencial, que es más o menos el 90-95% de los casos, y un número muy reducido es la hipertensión secundaria. En adultos vamos a establecer que es una presión arterial sistólica mayor o igual de 40 o una presión arterial diastólica mayor o igual de 90. Tenemos que la última guía nos habla de una presión alta normal, que vamos a hablar ahorita en un cuadro. La hipertensión sistólica aislada, que es una presión arterial mayor o igual de 40 y menor de 90. La hipertensión de la bata blanca y enmascarada, que es una hipertensión, en el caso de la bata blanca, cuando el paciente llega a consultorio, se le toma la presión, sale normal, pero en casa tiene, o con el mapa, tiene presiones elevadas. Y la enmascarada es al revés. Viene, tiene la presión normal, pero en casa está elevada. Y es importante conocerlas porque 10 a 30% de pacientes tienen alguna de estas patologías. Y la hipertensión resistente, que es cuando un paciente toma 3 medicamentos para la hipertensión, pero no logra controlar a la dosis máxima de estos. Ese es el cuadrito de las definiciones de la hipertensión que nos proporciona esta guía, que como algo resaltante es que toma un valor normal menor a 130 y menor a 85 y habla de una presión normal alta, que en algunas guías se definen como prehipertensión, como por ejemplo en nuestra guía técnica del MINSA del año 2015, donde los valores son diferentes, como podemos notar. Probablemente en estos años nos vayamos a actualizar. Vemos que la hipertensión estadio 1 y estadio 2 continúa siendo igual y se repite esto en la mayoría de guías, especialmente la europea, que es la que principalmente nos guiamos, más que de la guía de la AJA, la americana. Dentro de las complicaciones que tenemos, sabemos que afecta el corazón, por eso que hay que pedir un electrocardiograma de rutina siempre. Y si se puede, no de rutina, pero se puede adicionar un ecocardiograma para ver sobre todo hipertrofia del ventrículo izquierdo y algunas disfunciones que hay en el corazón a medida que avanza la enfermedad. En el cerebro hay TIA y hay accidentes cerebrovasculares, para lo que a veces en algunos países se puede pedir resonancia magnética para detectar temprano, pero en nuestro país no es viable debido al alto costo. En riñones pedimos creatinina y también tenemos que calcular la tasa de filtración glomerular con las diversas fórmulas que hay. En los ojos hay que hacer un fondo de ojo, especialmente en un estadio de hipertensión arterial de grado 2 o que tenga alguna enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus 2, no en todos los pacientes de rutina. Y también hay daño a los vasos como las arterias carótidas, la arteria aorta, las femorales, pero es menos frecuente y no se pide ecografía Doppler de esas arterias de rutina. Les dejo la fórmula de Cockcroft-Gold, que siempre es útil tenerla, para calcular la filtración glomerular. Entre los factores de riesgo vamos a hablar de 6 importantes. Les he incluido eh, cosas que hay que hacer para manejar a pacientes que tienen estas comorbilidades cuando también tienen hipertensión. ¿Ya? Para no confundir que eso no es el factor de riesgo, sino que son valores que hay que mantener en un paciente que tiene estos factores de riesgo en un paciente que tiene hipertensión.
El diabético es un factor de riesgo muy importante. Cuando uno es diabético, básicamente es como si hubiera tenido un infarto. Es un riesgo alto. Y eso vamos a ver en la siguiente lámina, que vamos a ver un cuadro para estratificar el riesgo, que se clasifica en bajo, moderado y alto. La diabetes tenemos que mantener colesterol menos de 100, hemoglobina glicada menos de 7 y si el paciente es mal controlado hay que mantener el colesterol menos de 70. El colesterol incrementado también es un factor de riesgo cardiovascular y en el paciente hipertenso en riesgo moderado se mantiene debajo de este valor, en alto riesgo menos de 100 y si tiene infarto o alguna enfermedad vascular como infarto o otra enfermedad, menos de 70. Los triglicéridos en el paciente hipertenso se mantienen menos de 200. La obesidad y el sobrepeso también son factores de riesgo. Y el síndrome metabólico, que ha sido pregunta de examen de residentado hace poco, es importante conocerlo porque involucra 5 cosas. Obesidad abdominal, que es el más importante. Hablamos también de altos niveles de glucosa, alteración o resistencia a la insulina, elevación de la presión arterial, alto nivel de triglicéridos y disminución del colesterol HDL. 3 de 5 de estos criterios, especialmente con obesidad abdominal, nos da diagnóstico de síndrome metabólico, que es importante conocerlo. Y también fumar, el sedentarismo, el alcohol son factores de riesgo. Este cuadrito es el que nos estratifica en pacientes que tienen riesgo leve, moderado y alto. Riesgo bajo, perdón. Lo más importante que hay que llevarnos acá es que todo paciente que tiene un daño de órgano, como riñón, corazón, cerebro, que ya mencioné, insuficiencia renal grado 3, diabetes o enfermedad cardiovascular, ya se le considera de alto riesgo, así tenga una presión normal alta. Para el diagnóstico lo que tenemos que hacer en primer lugar es lo siguiente. Tenemos que tener una medida y si nos sale esta medida menos de este valor de 130 o menor de 85 la diastólica, revaluamos en un año si es de riesgo alto y si es de riesgo bajo, revaluamos en 3 años. Si nos sale una presión normal o alta, realizamos 3 tomas, que en la siguiente lámina voy a enseñar un ejemplo de cómo se hace. Si la presión arterial sale elevada, normal alta, hay que citar de nuevo. Si tenemos 2 tomas por encima de 140-90, cualquiera de las dos, más de 2 veces, hablamos de hipertensión. Si podemos compararlo con la toma en casa, hay que tomar en cuenta estos valores para diagnóstico de hipertensión. O sea, le mandamos que se tome en su casa, sale más que esto y veo que tiene 140-90 en consultorio más de 2 veces, me corrobora que es hipertenso. El mapa es un poco más bajo. Y esto sería lo ideal, que todo el mundo se pudiera corroborar en casa con su tensiómetro o con un mapa. Pero no todos lo tienen, no hay acceso en todos lados para realizar esto. Tenemos que hacer una historia clínica buena, tenemos que preguntar por medicamentos que puedan subir la presión, como los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos o los anticonceptivos orales, preguntar por daño de órgano o buscar daño de órgano, riesgos que ya mencionamos en la tablita y buscar hipertensión secundaria, especialmente en pacientes que no están dentro del rango de 30 a 50 años. ¿Ya? Después, en segundo paso, pedimos exámenes de rutina, que hemos mencionado algunos, que incluye glucosa, perfil lipídico, creatinina, electrolitos, examen de orina, electrocardiograma, que siempre se piden de rutina en todo paciente hipertenso. Y estos exámenes son en pacientes que tienen alto riesgo o que ya tienen otros factores asociados que justifica pedirlos, como explicamos en las complicaciones. Lo que me interesa de esta lámina es lo siguiente. Esto lo pueden revisar luego. Me interesa que saber cómo se toma correctamente la presión. Actualmente se hacen 3 medidas. Por ejemplo, si me sale una medida en valor normal, ya no le tomo y reevalúo al paciente en un año si es de alto riesgo o en 3 años si es de bajo riesgo. Si me sale alta la presión, tengo que hacer 2 tomas más. Elimino la primera y sumo la sistólica con sistólica y diastólica con diastólica y divido entre 2 y me quedo con el valor de acá. Y esto tengo que hacer en cada consulta, idealmente. Si no se puede, se realiza una. Si el paciente puede hacerlo en casa, sí, también es mejor. Pero si no puede, se realizará una. En el tratamiento,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, todo paciente que tiene HA se hace estilo de vida. Es lo primero que hay que hacer. Luego tenemos pacientes que tienen diagnosticado de hipertensión grado 1 y grado 2. En grado 1 tenemos riesgo bajo moderado y alto riesgo, como vimos en la tablita. Si es de bajo riesgo, le tengo que dar una chance de hacer estilo de vida para bajar con eso. Y si no mejora, le doy medicamentos. La realidad en la práctica es que la mayoría siempre le damos medicamentos porque muchos no siguen el estilo de vida, pero sí es posible controlar con estilo de vida. Y en caso del alto riesgo y la hipertensión de grado 2, siempre se utiliza medicamentos. La presión objetivo es bajar la presión 20 milímetros de la sistólica y 10 de la diastólica hasta que sea menos de 140-90. El ideal sería que sea este valor en 65 años, no menos de 120-70 porque se puede descompensar el paciente, y en mayores de 65 años se puede ser un poquito más permisivo que en los pacientes que no tienen más de 65. Hay que controlar en 3 meses la presión, constantemente citar al paciente y decirle que se controle en casa si fuera posible, a ver si la dosis de medicamento o el estilo de vida es suficiente. Lo primero y lo más importante son los hábitos saludables, ya que con todo esto podemos llegar al control, pero en la práctica, como sabemos, es muy difícil. Bajar de peso es lo más importante, la dieta DASH, que incluye vegetales y frutas y baja sal, actividad física moderada 30 minutos, mínimo 5 veces a la semana, bajo consumo de alcohol y bajo consumo de sal. En cuanto a los medicamentos que utilizamos, la guía lo divide en 3 grupos. Pone A para los YKWAR2, C para los bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridinas y D para los diuréticos tiacidas. Se prefiere los tiacida-like porque tienen mayor efectividad y igual efectos secundarios, pero son más caros. En nuestro país usamos más las tiacidas. Acá hay algunos ejemplos de medicamentos frecuentes. Los bloqueadores de canales de calcio más usados, dihidropiridinas, amlodipino, nifedipino. Y usamos nosotros hidroclorotiazida, pero lo ideal sería clortalidona o indapamida. En el tratamiento farmacológico lo hacemos escalonado. Hay un primer escalón que incluye un YKWAR2 más un bloqueador de canal de calcio a baja dosis, que es aproximadamente la mitad de la dosis máxima. ¿Sí? Cuando no alcanzamos con la dosis más baja, llegamos a la dosis máxima con un YKWAR2 con bloqueador de calcio. Si no alcanzamos a controlar la presión, tenemos que utilizar un diurético, y si no se controla ya es un hipertenso resistente y hay que agregar espironolactona. Algunos grupos especiales de pacientes se puede incluir tamsulosina, que es un alfa bloqueante, por ejemplo en hiperplasia de próstata, y en pacientes cardíacos podemos incluir beta bloqueadores y también en pacientes embarazadas. Desde un inicio, incluso estadios iniciales de hipertensión. Estas son las referencias que se ha tomado. Principal ha sido la guía de acá en 2020. Este es mi perrito para alegrarles un poco el día. Ha crecido, como ven, si es que han visto mis anteriores videos. Y yo también, ya que ya soy médico. Les agradezco. Comenten en el video sus preguntas o escríbanme a mi correo. O me pueden escribir al Instagram, donde también respondo. Y ahí también hay más cosas informativas sobre salud. Muchas gracias.